Muy buenos días y bienvenidos al seminario Nueva Capacidad de Fundición para Chile. En nombre del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, agrada la bienvenida y comentarles que hace alrededor de un año un grupo de miembros de SESCO junto a otros profesionales de la industria decidieron formar una conversación, una discusión en torno al ámbito de las fundiciones en Chile. Esta, creemos, es una discusión pertinente que permite abrir una conversación sobre el futuro de la minería en nuestro país. Después de más de 30 años en que la estrategia minera ha apuntado en lo central al objetivo de aumentar la producción de cobre y exportar concentrados. ¿Es conveniente para el país la existencia de fundiciones modernas, limpias y competitivas? Además, ¿es viable esa industria en términos económicos? Para hablar de estas cosas es que los hemos convocado hoy. Mi nombre es Alejandra Wood y quiero agradecer el patrocinio del Ministerio de Minería, de la colaboración de Voces Mineras y a nuestro media partner, Minería Chilena. También saludamos a nuestros espectadores online, quienes nos están viendo a través de www.sesco.cl y del sitio de Minería Chilena. Les recordamos además que esta transmisión cuenta con traducción simultánea. Sus preguntas y comentarios los pueden hacer a través del número de WhatsApp que aparece en pantalla en este momento. Los consideraremos para contestarlos en la conversación que mantendremos en nuestro panel. Para iniciar este evento, es por ustedes al subsecretario de Minería, Evan Cheuclaf. Subsecretario, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandra. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Quisiera saludar a todas las personas presentes en el seminario denominado Nueva Capacidad de Fundición para Chile y agradecerles por su presencia en esta importante instancia. Los organizadores de la actividad del día de hoy nos han invitado a dar unas breves palabras al inicio de esta conversación sobre fundiciones, invitación que aceptamos de inmediato, pues el tema que se quiere abordar se encuentra estrechamente relacionado con el proceso de elaboración de la primera política nacional del sector minero de nuestro país, a la que hemos denominado Política Nacional Minera 2050. ¿Por qué se encuentra tan relacionada la discusión y análisis de una nueva capacidad de fundición para Chile con la elaboración de la Política Nacional Minera 2050? Bueno, esto se debe principalmente porque el ejercicio de diseño de una política pública minera dice relación con una mirada de futuro de la acción del Estado respecto de la minería, es decir, cómo nos imaginamos que debería ser la minería del mañana, o en otras palabras, ¿a dónde nos gustaría llegar al 2050? Estas preguntas resultan de extrema importancia para un país que se define por antonomasia como un país eminentemente minero. La Política Nacional Minera 2050 es una iniciativa que forma parte del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera y cuyo objetivo es avanzar hacia el desarrollo sostenible del sector en el corto, mediano y largo plazo, integrando las dimensiones económica, social y ambiental con una adecuada gobernanza, para que la minería sea un contribuyente clave en el progreso de Chile de hoy y mañana, buscando de manera constante ser valorada como tal por la ciudadanía y en los mercados internacionales. Consiste en un diálogo oportuno, informado, amplio y participativo, de alcance regional y nacional, que incluye a actores que representan los diversos intereses que convergen en la minería. A la fase central se incorporaron 150 participantes, actores del sector público, privado, academia y sociedad civil, a los cuales se han sumado cerca de 3.000 personas que se han inscrito en las distintas fases, en los talleres regionales, en la fase virtual en donde participa la ciudadanía en general y en las comisiones técnicas. Dentro de las temáticas definidas en la fase central de la Política Nacional Minera 2050, se encuentran la institucionalidad y desarrollo minero, participación ciudadana y desarrollo territorial, capital humano y productividad, impuestos e inversión pública, innovación y cadena de valor, pueblos indígenas, relaciones laborales integrales y equidad de género, pequeña y mediana minería, como asimismo minería verde, que es el tema que estamos abordando principalmente a través de la discusión del día de hoy.
La minería es una actividad esencial para la economía nacional. Durante el año 2019, esta industria representó casi el 10% del Producto Interno Bruto Nacional, contribuyó con más de la mitad de las exportaciones nacionales y generó ingresos fiscales para el país por la suma de aproximadamente 3.700 millones de dólares, correspondientes al 6% del total de los ingresos. Finalmente, la minería cumplirá un rol fundamental en el periodo de reactivación económica y social. Según información de Cochilco, para el periodo 2021-2023 se contemplan 18 proyectos de inversión minera que tienen estudios de impacto ambiental aprobados, que están en ejecución o que tienen altas probabilidades de iniciar construcción, lo que equivale a una inversión de aproximadamente 17.000 millones de dólares. La construcción y la operación de estos proyectos de inversión va a generar cerca de 33.000 puestos de trabajo. De estos 25.000 son en la fase de construcción y 8.000 aproximadamente en la fase de operación. Por su parte, de acuerdo a la Corporación de Bienes Nacionales de Bienes de Capital, la CBC, la inversión a materializar en minería en el año 2020 alcanzará aproximadamente a 3.800 millones de dólares, situándose como el segundo sector con mayor inversión después del sector energético. Según un estudio de SESCO, ha habido un declive en la refinación en Chile, lo que ha significado una pérdida de la relevancia en los últimos 30 años, llegando a representar menos del 40% de la producción de cobre del país. Todo pareciera indicar que esta tendencia se irá intensificando a medida que transcurra el tiempo, debido principalmente al agotamiento progresivo de minerales oxidados. Y la pregunta que se plantea en dicho estudio es, ¿qué es más conveniente para Chile desde una perspectiva estratégica? ¿Exportar más concentrado o más cobre refinado en el futuro? Esta es precisamente el tipo de preguntas que se debe hacer al diseñar una política pública. No son cuestiones fáciles de resolver, sino más bien se caracterizan por tener una alta complejidad. Pero no por eso se deben dejar de realizar, sobre todo si los objetivos a largo plazo consisten en transitar hacia un desarrollo sostenible. En este contexto, este seminario es un aporte valioso al proceso de elaboración de la Política Nacional Minera 2050, razón por la cual felicitamos y animamos a los organizadores de esta iniciativa a seguir discutiendo, analizando y proponiendo aportes a las políticas públicas mineras de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario, por sus alentadoras palabras y por unirse a la conversación del día de hoy. Ahora me gustaría dejar con ustedes a Iván Valenzuela. Iván, gerente general de Cometales y miembro del directorio de SESCO, y ha liderado el grupo y la conversación en torno a la capacidad de fundición para Chile desde el Centro de Estudios. Iván, te doy la palabra. Muchas gracias Alejandra. Buenos días a todos y todas las que están escuchando o viendo esta conversación. Quiero aclarar únicamente que acá estoy como miembro director de SESCO en esta conversación. A ver, claramente la pregunta de por qué instalar una nueva fundición refinería en Chile, nosotros decimos que hay dos razones. Primero, es posible, y segundo, es necesario. Antes de meterme en eso, parto señalando que es difícil hacer una presentación en minería sin hacerse cargo de dos de las amenazas más serias que enfrenta la humanidad: calentamiento global y sobreexplotación de recursos naturales, en las cuales nuestro sector es protagonista. Y vinculado con eso, crecientemente las acciones de empresas, personas y gobiernos serán evaluadas por su aporte en mitigar, reducir dichas amenazas. Y las palabras claves son desacoplamiento, o sea, menos insumos por unidad de producto, y descarbonización. La iniciativa que estamos impulsando, aparte de muchas ventajas locales que mencionaremos en el desarrollo de la presentación, juega, a nuestro juicio, un rol en esta gran cruzada. Próxima lámina muestra justamente el dilema que enfrenta la humanidad, en la cual la minería es uno de sus protagonistas. En la próxima lámina nos plantea uno de los temas relevantes
que la minería chilena debe resolver en esta década. Lo planteaba el subsecretario como pregunta también, es si el país seguirá especializándose en exportar más concentrado. De seguir la tendencia actual, en los próximos 15 años llegaríamos a más del 80% de participación de concentrado en nuestra producción de cobre. Nuestra propuesta apunta a la viabilidad de avanzar en una minería de más valor basada en el conocimiento y en la sustentabilidad. Esta tendencia a exportar concentrados de alguna manera está vinculada a la época dorada de la minería del cobre, en los 90 y comienzos de los 2000, en la cual nosotros experimentamos como país tasas de crecimiento de la producción de cobre superiores al 9% anual, cosa inédita. Situación, bueno, y eso significó que la producción de cobre pasó en ese periodo, fue multiplicada por 3, de 1,1 millones de toneladas pasamos casi a 5 millones de toneladas de producción de fino. Esa situación, no digo imposible, pero es muy difícil que se repita por condiciones geológicas, sociales, ambientales y políticas. En esta gráfica que estamos mirando, vemos que desde el año 2006 la producción de cobre crece marginalmente, a pesar de inversiones muy cuantiosas. Y las proyecciones a futuro no se ven muy promisorias. Ahí en el gráfico tenemos la separación de cátodo, electroobtenido y concentrado. Y el tramo mayor es el de concentrado. Ahora, lo que avisoramos es que más allá del importante rol jugado por la minería en la situación actual, pandemia, y su capacidad de resiliencia, ya explicada en muchos foros, lo que estamos viendo como tendencia más larga es que su impacto en el crecimiento y en la productividad de la economía ha venido en sostenido descenso, sin jugar en el último periodo el rol clave de motor de la economía. Y ese es un hecho relevante y ese es un hecho nuevo. A nuestro juicio, pretender hacer más de lo mismo para tratar de obtener las tasas de crecimiento de cobre del pasado es utópico. Por lo tanto, hay que pensar distinto. El gran desafío, difícil pero ineludible, es cómo generar más valor por unidad de cobre producido. En la lámina siguiente vemos que nuestras fundiciones, fundición refinería, industria clave en la cadena de valor de la minería, han estado ya por largos años en un proceso de franco deterioro, perdiendo Chile o deteriorando Chile su posición de mercado. Como dato básico, y podemos verlo en la lámina siguiente, en los últimos 30 años la capacidad de fundición del país se ha mantenido, a pesar que la capacidad de producción de concentrados y la exportación de concentrados más que se triplicó en similar periodo. En ese gráfico vemos que casi todas las empresas están constantes en su producción en los últimos 30 años, con excepción de una de ellas, que es justamente ahí Alto Norte. Y este tema de estancamiento de la producción se vincula a otra variable muy preocupante, que la vemos en la siguiente lámina, que tiene que ver con la evolución de los costos en similar periodo, en la cual vemos que en promedio las fundiciones chilenas han experimentado crecimiento de costos superiores al mercado. Y hicimos un análisis ahí al interior de las fundiciones chilenas y vemos que claramente hay dos grupos, uno de costos más altos y otro de costos más bajos, lo cual nos indica que el tema no es genético chileno, sino que tiene que ver con su capacidad de gestión y de manejo, en concreto, de la actividad. La próxima lámina nos planteamos la gran hipótesis que una nueva fundición y refinería es posible y es necesaria. Cuando partimos SESCO estudiando el tema, como señalaba Alejandra, el tema de la fundición, la primera reacción fue de sorpresa de muchos,
pero si este sector está muerto, no es atractivo, es el pasado. Se asume, y están los resultados de costos anteriores, que el sector no es atractivo, justamente a partir del resultado de algunas de las empresas, que claramente han estado mal gestionadas. Y nuestro interés era separar ambos factores, ¿ya? Porque creemos, después de este análisis, que el negocio de fundición es desafiante, sin duda, pero puede ser rentable y es una palanca clave para una minería sostenible y de futuro. ¿Por qué decimos que es una decisión posible? Cuando analizamos la viabilidad económica de una fundición, sin duda que hay pros y contras. Pero sumando ambos elementos, definimos una fundición que para estudiarla caracterizamos ciertos datos básicos. Dijimos una fundición estándar, 1,5 millones de toneladas de concentrados, una inversión aproximadamente de 1.500 millones de dólares, y de acuerdo a nuestro modelo, con costos de fundición y refinería menores a 17 centavos. La tasa interna de retorno, con varios supuestos obvios, pero bastante razonables en la industria, es superior al 13%. Claramente estas no son rentabilidades mineras, pero el foco de esta actividad no está planteado para inversionistas mineros. Y los riesgos de una fundición refinería son distintos también a los riesgos mineros. Hoy día, en la situación de mercado, las tasas de retorno de grandes inversiones están bastante bajas. Por lo tanto, el tema de financiamiento para un operador internacional con experiencia, con abastecimiento concentrado, se ve perfectamente razonable. De hecho, en la prensa ha salido en el último periodo al menos 3 iniciativas de fundiciones en el mundo. Por lo tanto, este no es un sector que esté muerto, ni esté totalmente monopolizado por China, como es lo que plantean muchos. En India, en Indonesia y en Perú se está planteando con fuerza la posibilidad de desarrollar fundiciones. Claramente Chile tiene una ventaja de flete, que es relevante en términos económicos y también, como lo veremos, en términos ambientales. Decimos que esta es una inversión necesaria por una serie de aportes. Parto señalando aporte ambiental, hablamos de una fundición que captura CO2 y emisiones en torno al 99%, hay un importante efecto en gas invernadero, baja de emisiones. Acá se calcula que transportar concentrado versus transportar cátodos tiene un efecto significativo en diésel y en calentamiento global por uso de fósiles. Ese es un efecto muy importante. Y el segundo efecto es que la matriz energética de Chile es más limpia que el promedio de los países a los cuales nosotros vendemos concentrados y que se procesan allá. Por lo tanto, por ambos elementos hay un aporte ambiental significativo en la descarbonización. Otro aporte tiene que ver con el aporte tecnológico. Estamos hablando de empleo calificado, estamos hablando de tratamiento de concentrados complejos que son importantes en Chile, concentrados con arsénico, pagando al procesarlos acá menos penalidades. Estamos hablando de aporte en la recuperación de sus productos. En Chile las fundiciones, refinerías recuperan muy poco sus productos y esto es un elemento importante que vemos en todas las fundiciones del mundo. También nos permite innovación en metalurgia y en desarrollo de nuevos materiales. Y quizás lo más importante, que sin instalaciones físicas modernas es imposible pensar en reciclaje, economía circular y minería urbana. Procesos que serán dominantes y crecientemente importantes en los próximos años. También hay un aporte en reputación. Es imprescindible mejorar la imagen de la minería con hechos tangibles. Licencia social para operar, que aparecía en el informe de EY como el primer elemento de riesgo
de acuerdo con la encuesta anual que hace esta empresa en el mundo, en América Latina, la licencia social no es compatible con zonas de sacrificio. También, en este recuento de por qué es necesaria, vemos de una fundición nueva, moderna, un aporte estratégico. Tenemos que evitar que Chile sea empujado a un punto de no retorno en la cadena de valor, obligando a especializarse en un producto intermedio y que enfrenta a un poder de mercado muy significativo. Ahora, si esto es verdad, ¿por qué no se ha concretado? ¿Por qué el mercado no ha funcionado? Esta es una de las preguntas más típicas, y la respuesta más recurrente es, ya, si no existe, es que no es bueno. Y la verdad es que es difícil plantearse por qué no se ha concretado. Las razones son múltiples. Hay razones culturales. En Chile tenemos una matriz histórica basada en la explotación de recursos primarios. Y eso ha ocurrido en temas agrícolas, en términos mineros, etc., en distintos productos mineros. Es un tema cultural fuerte que está vinculado con un concepto estático del valor que llamo, que es un ya karma repetido por décadas, por todos. Lo que más deja valor al país es el concentrado. Todo lo que viene después de concentrado es perder valor. Y ese es un karma que se ha instalado con mucha fuerza en muchos agentes sociales y políticos en nuestro país. Ahora, la buena rentabilidad, paradojalmente por la calidad del recurso minero que hay en Chile, ha desestimulado a empresas mineras a integrar la cadena de valor en Chile. A esto se agrega también una falta de visión política estratégica de país y una sobreconfianza en el mercado, haciendo esa típica frase, lo que es bueno para la empresa X es bueno para Chile. Esa identidad, que en algunos casos funciona, no siempre lo hace. Y en este caso creemos que así es. Para una empresa particular puede ser muy bueno no preocuparse de temas de fundición y todas las coordinaciones necesarias, porque igual obtiene un razonable precio de venta para afuera. Pero es muy distinto ese análisis y esa evaluación para el país. Otro elemento que hace difícil esto es que son decisiones que requieren de muchas coordinaciones y con múltiples actores. Es una actividad que tiene altos costos de entrada. Tenemos una industria de fundiciones que básicamente son apéndices de industrias mineras, las cuales, por definición, son las que producen el concentrado. Y eso significa que las fundiciones pasan a ser un negocio secundario, no pasan a ser el negocio principal. Como dato anecdótico, en el estudio SESCO vimos que en su gran mayoría las inversiones realizadas por las fundiciones en los últimos 30 años respondían casi directamente a regulaciones ambientales, más que a necesidades estratégicas del negocio, del mercado, de captura de nuevos mercados, etc. Obviamente hay diferencias en ellas. En base a lo anterior, pensamos que no se haya concretado no es que no sea buen negocio, sino que justamente hay una serie de factores que son los que tenemos que trabajar como país para remover. Chile tiene los atributos técnicos, comerciales y reputacionales de ser un productor confiable de cobre de concentrado, lo cual debería ser transferible sin mucho esfuerzo al eslabón del procesamiento. Clave es avanzar en el concepto de custom smelter, o sea, fundiciones no integradas, que tienen, por definición, una mirada de negocio distinta al de una fundición integrada a la mina, con gestiones comerciales distintas, más sofisticadas, más complejas. Todo el tema de subproductos, reciclaje, chatarra, etc.
Dicho lo anterior, ¿qué viene? Próximos pasos. La próxima, la otra. Ahí. Partimos de la base, por lo que decíamos anteriormente, de la complejidad y el involucramiento de muchos niveles de decisión, que la proactividad de las autoridades políticas es clave. Uno, para mostrar la necesidad que el país tiene esta inversión, y dos, para generar las coordinaciones necesarias para su concreción. Este es un tema país, que va más allá de gobiernos que duran 4 años. Una nueva fundición refinería, para ser bien concreto, debería estar operativa hacia el año 2027. Y esto lo decimos porque más o menos en esa fecha debería venir una nueva regulación ambiental que haría prácticamente necesario que algunas de las fundiciones hoy día existentes tengan que cerrar por temas ambientales o por tema de costos. Por lo tanto, si no queremos seguir reduciendo aún más nuestra capacidad de fundición, una nueva fundición debe estar operativa el año 27. Los que están metidos en el negocio de inversión en minería y en fundiciones saben que el plazo de inversión de este tipo, con todos los permisos necesarios, es largo. Por lo tanto, ya para completar esta idea habría que tomar decisiones de ir adelante con el proceso bastante luego. Los temas críticos acá son 2, entre otros: abastecimiento de concentrados y permisos ambientales. Nosotros partimos de la base que en la medida que esto se coordine, va a haber interesados y va a haber operadores de excelencia internacional. Resolver estos temas críticos de permisos ambientales, sabemos lo que eso significa en nuestro país y en el ámbito minero, supone un involucramiento temprano de las comunidades, de tal manera que los permisos sean aprobados en las instancias correspondientes en plazos razonables. Si tenemos que esperar 10 años para la aprobación de un permiso ambiental, ya pasó la vieja y fueron construidas 3 nuevas fundiciones en el mundo. Termino la próxima de manera nada más que ilustrativa. ¿Qué significa plantearse trabajar en serio en este tema? Este es un roadmap típico que muestra primero la necesidad imperiosa de una clara gobernanza del proyecto, gobernanza que debe trascender el periodo presidencial. Eso es lo primero, un mandato claro. Lo segundo son mesas técnicas validadas que permitan definir, focalizar el tipo de inversión, y termina esto con todo un proceso en el cual hay experiencia, yo diría bastante en este país, de invitación, licitación a los potenciales interesados. Acá estamos hablando que este proyecto no necesariamente tiene que ser financiado por el Estado ni por empresas estatales. Creemos que en la medida que se construye un paquete razonable, va a haber interesados de participar en el país más importante productor de cobre del mundo. En resumen, una nueva fundición es posible por rentabilidad, es necesaria para el próximo ciclo minero del país y es crucial para que Chile se ponga en línea con los requerimientos del mercado en trazabilidad, ahorro energético y reciclaje. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. A continuación, invito a quien es Managing Consultant, y a Eric Heimlich, que es Principal Analyst de Base Metals de CRU, quienes nos van a entregar un panorama sobre los elementos estratégicos a considerar en la industria de la fundición, aquellos elementos que son facilitadores y las barreras para desarrollar esta industria de manera local. Bienvenidos, Ben y Eric, y muchas gracias por participar en el evento de hoy. Thank you, Alejandro, and good morning, everyone. Hi, Eric. Muchísimas gracias, Alejandra, y bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Eric? Primeramente, puedo decir que ya se hizo una serie de introducciones, ¿no?
Hemos escuchado las voces de todos los que han participado por ahora en esta sala virtual que hemos implementado. Voy a hablar en inglés, como ya se habrán dado cuenta, y Eric también espero para poder entenderlo. Les pido disculpas por mi falta de español fluido. Por favor, tengan paciencia. Si necesitan aclarar algún punto, no tengan duda de hacérmelo saber, levanten su mano o simplemente interrumpan. Vamos a ver si tenemos ya la presentación en pantalla, por favor. Estupendo. Bien, vamos a pasar, si me permiten, a la primera lámina. Me parece que es la 5, una de las más representativas de la presentación. Es la siguiente, por favor. Bien, hablemos un poco de lo que tenemos en pantalla. Para quienes no están familiarizados con nuestro negocio, CRU es una institución de inteligencia de mercado. Somos expertos en asesorar al mundo de la minería y los metales. Somos un equipo de más o menos 300 expertos. Muchos de ustedes sabrán ya que estamos ubicados en Londres. Ahí tenemos nuestra casa matriz. También hay una oficina en Santiago y estamos presentes en todos los mercados más importantes de la minería y los metales, no solo en China. Y el contexto para la conversación del día de hoy ya se ha establecido muy claramente. Los anteriores presentadores ya han establecido un marco de referencia para esta charla, así que no voy a alargarme más allá. Quisiera hablar sobre el foco principal de nuestra presentación, que básicamente se centra en entregar un marco de referencia estratégico para esta conversación. Entendemos que existe un apetito por desarrollar todo lo que viene aguas abajo a la cadena de producción y poder también concentrarnos en una estrategia que no solamente se concentre en la exportación de concentrado. Tenemos clarísimo que es una decisión muy difícil de tomar y es una que requiere un caso de negocio lo suficientemente robusto, no solamente en términos de los aspectos fundamentales del proyecto, sino también que refleje la importancia estratégica que posee la industria minera, específicamente del cobre en Chile, en cuanto a la generación de ingresos para el país y también tener en cuenta un caso de negocio que lleve adelante cuáles son las consecuencias y las implicancias de una estrategia tal para la economía chilena. Vamos a discutir entonces y vamos a presentar un marco primero para poder intentar reflexionar sobre estas preguntas primeramente y, por supuesto, tratar de dar relevancia al rigor que tenemos que entregar a este caso de negocio. Vamos a ver la siguiente lámina entonces. Bueno, como comentario inmediato, por supuesto que Chile no es el único país que busca ampliar su capacidad aguas abajo y así mejorar el valor industrial de esta manera. Hay otros países que están tomando una amplia gama de medidas de políticas con el fin de apoyar las intervenciones estratégicas y las que sí se adoptan deben adecuarse al contexto político y el apetito político de la administración, del gobierno en la actualidad. Indonesia es un buen ejemplo, muy conocido. Hay algunos abordajes que son muy innovadores, pero a su vez cuenta con un fuerte elemento de intervención. Sabemos que han desplegado previsiones a las exportaciones y, bueno, ha tenido un impacto importante. Por supuesto que no estoy abogando a favor de este abordaje de acuerdo al contexto chileno político, pero es importante reconocer que sí hay algunas políticas como estas que se están explorando a nivel mundial. Así que diría que les interesa a ustedes fijarse bien en estas acciones, porque por supuesto que hay aprendizajes importantes que podemos sacar de todo esto. La próxima, por favor. Creo que aquí lo más obvio que quisiera decir es que la distribución
de los elementos que agregan valor difiere de forma amplia de acuerdo a la cadena de valor de minerales que uno desea establecer o fortalecer. Así que la situación del cobre es bastante distinto de las demás cadenas, por ejemplo, la de níquel y aluminio, porque sabemos que el núcleo del valor se centra en la parte de aguas arriba. Esto es algo que ya sabemos, pero aún así es importante definir este contexto porque nos permite a su vez definir la meta y el tamaño del, del proceso. Entonces, sabemos que casi 90% del valor, de la cadena de valor de cobre se centra en aguas arriba. Así que es importante entender cómo se distribuye el valor económico y cómo esta distribución se modifica con el tiempo. Ahora le voy a dar la palabra a Eric, quien tiene algunos comentarios sobre cómo nosotros visualizamos la evolución de este valor en el tiempo y cuáles serían los motores clave de todo este cambio, además de los supuestos fundamentales. Gracias, Ben. Buenos días a todos y gracias por haberme invitado a hablar en este seminario. Quisiera ver la próxima lámina, por favor. A ver, la idea de esta lámina es presentarle un poco de contexto sobre las condiciones de mercado, que por supuesto son fundamentales cuando uno está analizando este negocio de refinería o fundición. Seguramente ustedes ya saben que estamos dentro de un contexto muy difícil para las fundiciones a nivel mundial, después de varios años de observar un aumento de la capacidad de refinería en China, hemos llegado a un punto de sobrecapacidad. Observamos esto en la figura a la izquierda. No tenemos concentrado suficiente. El mercado del concentrado está con déficit. No hay suficiente para cumplir con el mercado chino de fundición. Ahora, no sabemos, esto no necesariamente se va a mantener de forma permanente, pero por supuesto que la situación es un poco compleja para las fundiciones el día de hoy. Observamos que hay algunas fundiciones que se están cerrando, otras que están enfrentando un cuadro de estrés financiero importante. En Brasil, por ejemplo, tenemos la fundición más antigua que está bajo mucha presión, no solamente debido a condiciones de mercado, sino por otros aspectos. Esa es una fundición integrada y está lidiando con problemas. Además, tenemos la situación en América del Norte, donde hemos observado una industria sujeto a contracción, ¿cierto? Hay una fundición de propiedad de Astarco que está en operación, pero ve con mucha incertidumbre su futuro. Así que, bueno, no todo es mala noticia para esta industria. Pensamos que es muy probable que entremos a un periodo con un mercado más equilibrado. Esperamos que el mercado responda a esto en el futuro para luego recuperarse y el ingreso, la fuente de ingresos principal de las fundiciones son TCRC. Esto es lo que le cobra a la fundición por procesar el concentrado y convertir el concentrado en cátodo de cobre. No es la única fuente de ingresos y es importante tener claro esto cuando uno trata de evaluar el mercado. Hay que también saber qué es lo que está pasando al inicio del proyecto. Y también otras fuentes de ingresos son claramente el ácido sulfúrico, que por supuesto a su vez es un mercado muy complejo. Tenemos una situación bastante peculiar localmente y es fundamental entender esta situación. Es importante contar con una demanda local de ácido sulfúrico y otra fuente de ingresos es el cobre. Normalmente las fundiciones tienen la capacidad de tener metal libre, cobre, por ejemplo, que luego puede vender y sacar algunos ingresos. No es la fuente de ingreso principal, pero aún así es importante. Entonces, todo metal precioso que la fundición puede recuperar le sirve como fuente de ingresos.
Así que se espera a que el mercado sea un lugar más favorable. Pero bueno, las amenazas persisten y las amenazas básicamente, tal como dijo Iván en su presentación, las amenazas tienen mucho que ver con el gran desarrollo de la industria en la China. Claramente esto ha impactado el mercado, creando una situación de sobrecapacidad que puede volver a repetirse en el futuro. La próxima, por favor. Es fundamental entender, a su vez, algo que tiene que ver con lo que acabo de decir. Es decir, cada mercado en la cadena de valor del cobre es muy distinto y los factores de éxito son muy distintos. La minería, por supuesto, depende de la calidad de los recursos en gran medida. Y en Chile, desde esa perspectiva, Chile es un país privilegiado donde contamos con una amplitud de recursos y muy asequibles, además de una industria minera muy desarrollada. Ahora, la industria de la fundición y de las refinerías es una industria bastante distinta. Todos sabemos que los márgenes son menores que los márgenes en la industria minera. Así que, ¿cuáles son los factores de éxito? ¿Qué hace que el mercado, qué hace que un proyecto sea exitoso? Bueno, la escala es fundamental. Observamos que las fundiciones más pequeñas están luchando, tienen problemas de tecnología. Iván también habló de otro aspecto que puede mejorar el éxito de una fundición y es tener acceso a la mezcla correcta de concentrado. Por ejemplo, convendría estar cerca de las faenas mineras. Además, no hablé de otra fuente de ingresos, que es procesar concentrados complejos con algún contenido de arsénico, por ejemplo, y así uno puede obtener mayores ingresos. Y por supuesto que las fundiciones tienen que operarse de manera muy eficiente, tal como dije, los márgenes son menores, entonces se deben operar a un nivel eficiente para mejorar la posibilidad de éxito. Y finalmente, los costos de operación. Sabemos que los dos principales factores detrás de los costos son la mano de obra y la energía. Así que en cuanto a eso, creo que, bueno, ya Iván habló de algunos aspectos asociados a la energía limpia, energía asequible en cuanto a sus costos son fundamentales. Y la mano de obra, por supuesto, aquí tenemos, bueno, los chinos llevan un buen tiempo sacando provecho de esta ventaja competitiva. La próxima, por favor. Al hablar de un proyecto, bueno, ya hablé de el nivel de TCRC, hablamos de la necesidad de tener una buena tasa de retorno sobre la inversión. Es fundamental entender el volumen de sus CAPEX también. Hemos abordado también el dimensionamiento. Uno quiere tener una capacidad adecuada y ubicación también es un factor importante. A la derecha observamos un gráfico que aborda eso. Los costos operacionales son fundamentales. Los chinos son muy competitivos en este sector. Además, son muy competitivos a la hora de construir cualquier proyecto de infraestructura y acá incluimos a las fundiciones, las refinerías. Sabemos también que la tecnología china también se ha ido evolucionando, utilizan su propia tecnología, lo cual también es un punto a favor cuando uno inicia un proyecto de fundición. Sí, por supuesto que dependen de menor medida de tecnología importada, pero aún así tienen acceso a esta tecnología. Y bueno, todo esto genera
una diferencia importante en la competitividad del proyecto. Observamos países como Indonesia, donde es mucho más difícil obtener acceso al capital, son zonas más remotas, por lo tanto es más difícil en ese país obtener un buen TIR. Y por supuesto las empresas que participan en ese mercado, la verdad que tienen una perspectiva muy pesimista. Freeport McMoran, Gold Copper Mine Indonesia, esta es una empresa que se ha visto casi obligada a desarrollar el proyecto por parte del gobierno y seguramente no lo hubiese desarrollado si no fuese por las obligaciones normativas en Indonesia. No ven un buen retorno sobre su inversión ahí. Así que es importante recordar que hay que mantener el CAPEX en un nivel razonable. De lo contrario, es muy difícil justificar el caso de negocios. Y finalmente, antes de devolver la palabra a Ben, quisiera decir que, de acuerdo a lo que observamos en el gráfico a la izquierda, donde se observa el crecimiento de fundiciones en los últimos años, observamos que casi todo, más de 80% de la capacidad adicional se ha concentrado en la China. Hay unas cuantas excepciones, África, por ejemplo. Pero es importante entender por qué se ha desarrollado la industria de fundiciones en ese lugar. Y tiene que ver con lo que algo ya se ha dicho, que tiene que ver con los costos de flete. Zambia y DRC son países mediterráneos, muy lejos de cualquier puerto. Entonces, la exportación de concentrado es demasiado costosa para ellos. Por lo tanto, ellos sacan buen provecho de procesar su concentrado localmente. Además, Zambia tiene una situación de mercado muy distinta. Es importante entender cómo opera el mercado local. Fundamental entender cómo va a evolucionar. Tenemos proyecciones respecto del mercado chileno que también hay que tomar en cuenta. A ver, ¿qué más? Tenemos otros países, por ejemplo, India ha tenido una buena expansión. Todos sabemos que esperamos ver un aumento en la demanda de cobre hacia el futuro. Por supuesto, se espera un aumento en el mercado de fundiciones también, pero este crecimiento ha sido lento. Yo diría que más bien cerca de los años 2000 empezaron a crecer, pero en la India están lidiando con cosas ambientales también, y que es un elemento fundamental. Hay que siempre tomar en cuenta la norma ambiental bajo la cual operan las fundiciones. Hay, por ejemplo, una fundición en India que no está en reparación, se ha visto obligado a cerrar por temas ambientales. Y con esto termino mi parte de la presentación y doy la palabra a Ben. Ben, are you there? Ben, ¿sigues ahí? Aquí estoy. Perdóname, estaba muteado mi micrófono. ¿Qué les parece si nos saltamos un par de láminas, por favor? Muchísimas gracias. Hemos comenzado a conversar sobre cuáles son los impulsores y Eric claramente ha hablado de cuáles son ellos en cuanto a las ventajas de ciertos proyectos y cuáles son las tareas en términos de construir un caso de negocio y comenzar a armar un análisis, un estudio de factibilidad detallado desde un principio, lo cual es fundamental para un éxito futuro. En un país como Chile, donde la industria del cobre simplemente tiene una importancia tan estratégica, no debemos dejar de lado que existe también un contexto estratégico, ¿no?, y económico para este tipo de decisiones. Y son cosas muy complejas de abordar, teniendo un amplio impacto sobre el resto de la economía, ¿no?, en un complejo de una fundición mayor.
Hablemos de los distintos habilitadores que hay aguas abajo, de la industrialización y todo el apoyo a la cadena de suministro que podría contribuir este tipo de inversión. Estos elementos de la cadena de suministro históricamente y hoy día también han sido de gran relevancia. Estos temas entonces deben abordarse en su debido modo y desde una perspectiva estratégica también, no solamente técnica. Ahora, hablando a nivel global y en base a mi experiencia, diría yo, esta parte de la historia generalmente queda fuera de la conversación o del análisis, o quizás se aborda, pero simplemente no se profundiza tanto. Hay dos motivos a mi modo de ver. Primeramente, el efecto y sus complejidades y la dificultad de medirlos. En segundo lugar, también aquellas personas que tienen interés en contar esta historia y evaluar su posibilidad, normalmente tienen un impacto también sobre el área de legislación. También hay que considerar esa agenda, ¿no? Es un tremendo impacto y es un tremendo desafío a medida que vamos avanzando. Tenemos que tener un buen plan, bien armado, bien estructurado, con un apoyo de la industria financiera, del sector proveedor y también del marco legal. Hay un valor importante también que se puede ofrecer aquí. Nosotros damos tanto las mediciones como los análisis de manera independiente, ¿no? Y esto puede ayudar quizás a bajar el peso de estas dificultades, a bajar estas barreras por virtud de nuestra objetividad, por el hecho de encontrarnos fuera. Y voy a compartir con ustedes algunas de estas medidas, no todas ellas, con las cuales podemos contribuir con una mirada externa. Esto captura de alguna manera la tajada de valor desde la perspectiva de un proyecto que claramente estaría dentro de un contexto nacional a través del fisco, a través de las arcas locales o a través de la cadena de suministro en términos de expansión e inversión de capital, tanto de los activos que existen y también la incidencia que tendrían dichas inversiones dentro de los patrones de compra a nivel nacional. La verdad es que esto no lo hemos abordado a nivel muy detallado en la industria de la fundición, pero sí tenemos un ejemplo aquí en base a una instalación de cobre y de lixiviación muy conocida en el norte de Chile, que sin duda todos conocen muy bien. Y eso está al lado izquierdo. Y a la derecha está el análisis nuestro propio análisis también en términos de los flujos de caja y su impacto en el tiempo y su impacto final en el negocio, que finalmente es la raya para la suma, ¿no? Es finalmente donde más nos vamos a enfocar. A la izquierda tenemos nuestra medición del valor que aportaría este proyecto y que retendría el país anfitrión. Claramente hay una gran diferencia en términos de escala y también en términos de cómo se logran y su tiempo. También existe una fase de inversión inicial para el dueño, ya sea independiente del monto que vayamos a invertir. Claramente hay una porción de esto que va a disgregarse en toda la cadena de suministro. Entonces, la capacidad de poder medir el retorno sobre esa inversión y comunicar ese valor es de alta complejidad. Es importante, entonces, medir eso y a la hora de construir consenso para tomar decisiones, tenemos que tenerlo en cuenta. Eso es a la hora de construir un caso de negocios. Como ya dije, muchas veces dejamos de lado la evaluación formal, ¿no? Eso requeriría muchísimo más valor, un análisis mucho más profundo. Lo que queremos hacer es meramente caracterizar a alto nivel todo lo que se relaciona con la inversión en el sector de inversión y refinación. ¿Cuánto sería el monto asociado o el esfuerzo asociado a una inversión de esta envergadura en términos de CAPEX y gastos operacionales? Mis colegas ya lo han mencionado brevemente, pero la siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje de ese valor
queda en el país, cuánto se retiene de todo aquello que se invirtió en términos del volumen de trabajo, el flujo en la cadena de suministro, todo su impacto, la cooperación en toda la industria y entre la industria y la cadena de suministro, cómo capturar de todo ese proceso el mayor valor posible y dejarlo a nivel local. Eso es el aporte que hace uno desde afuera. Nosotros vemos que esto es un área de gran importancia al momento de lograr consenso y tomar una decisión. Vamos a la siguiente, por favor. Creo que uno de los mensajes más importantes que al menos yo me llevo de la sección previa, de lo que mencionó Eric sobre todo, tiene que ver con que no hay realmente un estado fijo en estos negocios, ¿no? Siempre las cosas van a variar, siempre va a haber flexibilidad y tenemos que considerar un largo plazo. Tenemos que hacer una distinción entre la naturaleza cíclica de un commodity, por ejemplo, lo que se ha acumulado en stock, por ejemplo, en inventarios en China, versus aquellos impactos que van a tener un efecto más sostenido en el tiempo dentro de un mercado. Este escenario para nosotros es de todos los días y es allí de donde nosotros podemos aportar desde nuestro rincón y en base a lo que escuchamos al inicio de esta sesión. Estamos muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y sobre todo con la importancia crítica que tiene una buena evaluación en términos de las distintas normas, los estándares locales a nivel ambiental, cumplimiento, entre otros. Para nosotros, esto es importante. Y el último estudio que hicimos con nuestro socio estratégico Fitch, que ustedes conocen, es muy conocida como agencia fijadora de crédito en nuestra industria en el cono sur de América, entre los inversionistas muy conocidos, y sabemos la importancia de contener las emisiones de carbono. Este tipo de consideración, entonces, creo yo, va a impulsar demanda mayor por ciertos productos verdes pero certificados y el costo relativo de satisfacer dicha demanda en todos los segmentos y jurisdicciones. Me gustaría pasar entonces a la siguiente, por favor, en pantalla. Echemos un vistazo entonces y detallemos un poco más este último punto. Estas son fuerzas que van a impactar el patrón del precio, costo, margen y distribución de la industria o de la inversión en la industria en todo el futuro. Chile podría beneficiarse de alguna manera de estos cambios que ya están frente a nosotros. Por ejemplo, en términos de ahorro de flete por el hecho de tener un cierto tipo de emisión o por transportar de alguna manera su concentrado. Quizás podría capturar, aprovechar el avance tan rápido que se está realizando en la cadena aguas arriba. El área de consultorías de CRU también ha abordado este aspecto en distintas compañías mineras chilenas importantes, donde vemos cómo las emisiones de carbono en este grupo de mineras está bajando en un 75%. Eso es lo que se proyecta para los próximos 4 años, por lo menos. Por lo tanto, aguas arriba, la minería chilena está definitivamente transformando su huella de carbono. Existen ciertas ventajas muy relevantes, ya sea en términos de cómo fijamos precio para esas emisiones menores de carbono, es decir, cambiar el costo de las materias primas, según sea la jurisdicción del caso, pero potencialmente no olvidemos que es muy difícil certificar el cobre en toda la cadena. La posibilidad de tener una oferta integrada con un producto refinado y limpio desde la mina, dentro de una jurisdicción que a la vez es estable y bien respetada como Chile, creo que todo esto plantea una tremenda oportunidad para el país. Y la clave aquí precisamente se basa en eso, en construir un caso de negocio que considere todos aquellos cambios en el costo y la demanda, en el acceso al mercado, que podrían pasar y evolucionar en términos de preferencia
de los inversionistas y específicamente de los consumidores. Creo que eso podría abrir las puertas a una mayor viabilidad de capacidad de fundición en Chile. ¿Por qué no? Pensémoslo así. Los invito a pensar en que el pasado no necesariamente es una pauta para el futuro. Tenemos que ver cuáles son las distintas fuentes de ventaja competitiva que podemos subir a la ecuación. Y el gran contexto aquí es que puede haber cambios estructurales muy importantes que impacten ese caso de negocio y no debemos dejarlos fuera. Creo que ya estamos llegando al final de la presentación. Si me permiten, solamente comentar un punto sobre la próxima lámina. Como Eric ya lo dijo muy claramente, el ambiente del mercado hoy día es muy duro para la capacidad de fundición. Hay espacio, sin embargo, para el optimismo. Tienen ustedes que considerar dónde está el valor en la cadena. Están muy, muy bien posicionados a nivel aguas arriba en el proceso productivo, pero hay ciertas consideraciones que claramente van a determinar la viabilidad aguas abajo en el tiempo. Sobre todo el tema de las emisiones de carbono, la mitigación de carbono, la certificación del material verde, todo aquello va a ser de gran relevancia a la hora de abordar un posible cambio en nuestro caso de negocio. Los especialistas deben pensar a largo plazo. Y finalmente, no solamente para reiterar el mismo punto del éxito, construir un consenso exitoso requiere entender los beneficios para la economía a largo plazo de hacer una inversión de esta envergadura. Yo no sé, Eric, si tú quieres agregar algo más. Yo creo que ya estoy listo. La verdad es que no, Ben, no quisiera agregar nada tampoco. Muchísimas gracias por tu aporte. Bien. Muchas gracias, Ben y Eric, por esta interesante presentación. Era justo, creo, lo que necesitábamos, una mirada independiente y un contenido que nos permita abrir la conversación y que también ponga a esta conversación en el siglo XXI. Nosotros creemos que esta iniciativa no tiene que ver con una suerte de nostalgia por la industria de la fundición y la refinería, sino que justamente sobre el futuro de nuestra industria, en el sentido de estas tendencias que están cambiando estructuralmente los mercados y que nos brindan quizá la oportunidad de realmente convertirnos en un proveedor preferido de cobre bajo en emisiones. Muchas gracias a ambos y ahora me gustaría iniciar la conversación de panel, a la que voy a invitar a dos senadores de la República que han estado cerca del mundo minero al pertenecer a la Comisión de Minería. Me refiero al senador Alejandro García Huidobro, quien es cientista político de la Universidad de Chile y actual senador de la República por la región de O'Higgins. Muy buenos días, senador García Huidobro. También me gustaría introducir al senador Juan Pablo Letelier. Él es economista de la Universidad de Georgetown y pues cuenta con un máster en Economía Política Internacional del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, el CIDE, de México, y actualmente senador de la República por la región de O'Higgins también. Y preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social, entre otras. Muy bienvenido, senador. Y también me gustaría invitar a esta conversación a Iván Valenzuela, que tal como les comenté en un principio, es director de SESCO y es el que ha estado liderando el trabajo de fundición y refinería del Centro de Estudio. Para empezar, les comento que hemos recibido muchas preguntas del público, nos quedan un poquito más de 20 minutos, así que voy a partir por las preguntas que nosotros preparamos, y esta es para para los senadores. Me gustaría una brevísima y corta reacción a la presentación
de Iván y a la iniciativa de SESCO. Ojalá no más de 2 minutos para dar espacio al resto de las preguntas. Partamos por el senador García Huidobro. Muchas gracias, Alejandro. Saludar a todos los panelistas, agradecer a Iván y a SESCO la oportunidad que nos da para conversar materias que son fundamentales y que, por Dios que cuesta que podamos avanzar en nuestro país, sobre todo de temas que son fundamentales para el desarrollo de la principal actividad que hoy día tenemos económica, como es la minería. Así que agradecer las exposiciones y valorar este esfuerzo. Yo creo que yo le pediría, y me gustaría, lo voy a pedir en la próxima reunión de la Comisión de Minería del Senado, la posibilidad que ustedes también puedan exponer respecto a un tema que lo tenemos bastante postergado, porque tenemos que ser muy francos. El tema de los FURE, como la Comisión FURE que se formó a partir del año 2015, es un tema que se ha postergado y que es permanente, es latente, y tenemos que tomar decisiones para rápidamente respecto a ese punto, porque o si no vamos a seguir postergando lo que es una posibilidad real de mayor desarrollo, no solamente de nuestra minería, sino también de todo lo que es los clústeres mineros, de todo lo que significa la situación ambiental, que cada día nos va a afectar más, sobre todo en el traslado de nuestros minerales como concentrados hacia el exterior. Y el otro punto, Alejandra, creo que es fundamental el trabajo mancomunado con las autoridades ambientales de los distintos gobiernos, porque yo creo que uno de los problemas que tuvimos cuando presentamos justamente por primera vez, yo diría en la historia, una comisión en forma unánime, un trabajo que desarrollamos durante mucho tiempo y entregamos el año 2015 respecto de fundiciones y refinerías como comisión, y que se formó justamente una comisión presidencial en el gobierno de la presidenta Bachelet en esa época, y se avanzó fuertemente, pero creo que tuvimos, y eso me gustaría conversarlo después, tuvimos algunos problemas serios respecto a la continuidad. Tuvimos mucho acuerdo en general en la industria minera, pero no tuvimos la coordinación correspondiente respecto de la captación de emisiones con lo que fueron las autoridades ambientales de esa época, y no sé si hoy día todavía tenemos ese problema. Pero en general, agradecer esto, creo que es una oportunidad histórica. Nosotros, si no tomamos en serio y no desarrollamos, estando fundiciones como refinería en nuestro país de alto nivel tecnológico y de bajo costo, porque también tenemos un problema de costos, sin duda creo que tenemos en riesgo lo que es el futuro de nuestra minería, y sobre todo una minería verde como la que queremos. Gracias, Alejandro. Nuevamente, gracias, senador García Huidobro. Y ahora me gustaría escuchar o invitar al senador Letelier a su reacción sobre la presentación de Iván en 2 brevísimos minutos. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por la oportunidad a SESCO de participar en esta actividad tan importante y estratégica para una reflexión de futuro. Saludar a los panelistas y los expositores que han estado. Permíteme decir como reacción a la presentación de Iván que es una sana provocación y a la vez una causa de frustración. Me explico. Creo que es una sana provocación porque sitúa bien de que hay una oportunidad, en un país que tiene una vocación minera, que tiene una cantidad de recursos naturales extraordinarios y que en el contexto actual enfrenta un desafío donde el factor ambiental es determinante. Yo creo que ahí hay una provocación a pensar de nuevo, a situarnos, y a la vez una frustración, porque uno se pregunta, ¿y por qué no ocurre? ¿Cuáles son las causas de que no hemos dado un paso siendo un país minero, teniendo ventajas comparativas cada vez más claras en el horizonte cercano, en particular en temas energéticos? ¿Por qué no existe la voluntad o la capacidad de tomar decisiones para mantener una capacidad de fundición y de refinamiento
Hemos perdido espacios relativos en los últimos años y yo creo que la frustración tiene que ver con una incapacidad que hemos tenido los tomadores de decisiones de incidir en aprovechar una oportunidad que es gigante. Creo que en el trabajo que han hecho nos plantea una carta Gantt, por así decirlo, de los próximos pasos frente a un diagnóstico muy contundente. Y las interrogantes son, yo diría, qué capacidad hay en los tomadores de decisiones de revertir una cierta inercia que ha habido, de pensar que creo que la empresa estatal de Chile, Codelco, es corresponsable de esto, de que lo que nos conviene como país es seguir produciendo concentrados y no perder el tiempo en la cadena de valor. Creo que cambiar esa cultura minera determinante en el país es un obstáculo grande que tenemos que enfrentar. Muchas gracias, senador Letelier, muy interesante punto de vista. Me gustaría volver brevemente con el senador García Huidobro. Usted se refirió al trabajo de la Comisión de Minería del Senado en el año 2015. ¿Por qué cree usted que no hubo noticias sobre el resultado de ese trabajo? ¿Usted diría que fracasó? Y si es así, ¿cuál cree usted que fueron los motivos? No me gusta la palabra fracaso, Alejandra, porque creo que se abrió un espacio. Nosotros recibimos a las empresas mineras, a los trabajadores, a los sindicatos, trabajamos justamente con expertos, con científicos, y fue un tremendo trabajo. En esa época estaba el actual ministro Waldo Procuriza como miembro también de esta comisión. Recuerdo la senadora Isabel Allende, después se incorporó también Alejandro Guillé, actual senador también, Waldo Procuriza y yo. Es decir, hicimos un trabajo que realmente quedamos muy orgullosos y fue unánime. Luego el Senado lo ratificó por unanimidad como un proyecto de acuerdo y se le entregó a la Presidenta de la República, y en ese sentido ella lo recepcionó muy bien y creó la Comisión Fures, y que trabajó fuertemente, y ustedes también participaron. El tema es que no creo que fue un fracaso, yo creo que fue un punto de partida importante, pero creo que tenemos que reconocer errores que podemos cometer. Las comisiones se especializan muchas veces, pero en ese sentido creo que el error nuestro fue haber conversado y trabajado con las autoridades ambientales de la época. Y no tuvimos el apoyo en esa época del ministro de Medio Ambiente, porque nosotros estábamos haciendo una propuesta muy dura, muy fuerte. Es decir, que se postergara el decreto de la captación del 95 y nos fuéramos directamente a la captación de emisiones del 99%. Y esa fue una diferencia crucial, porque ciertos sectores decían esto no lo podemos pagar, pero nosotros teníamos que entender que se van a invertir, hoy día yo creo que vamos alrededor de 2.600 millones de dólares invertidos perdón la palabra, nosotros la usamos muy fuerte, en enchular hoy día nuestras fundiciones. En el fondo, poniendo alambritos, pero recursos que a la larga iban a ser para cumplir con la norma, pero del 95%, pero que en el fondo íbamos a quedar muy cortos, y que a largo plazo esto no significaba mayores posibilidades reales de ir a lo que todos esperamos, que es la captación del 99%, con el fin también de estar capturando todos los elementos que son fundamentales y económicamente interesantes. Por lo tanto, yo creo que el error que cometimos es no haber integrado en nuestra comisión a la autoridad ambiental, y en eso comparto con Juan Pablo, que en el sentido de que hoy día tenemos que trabajar absolutamente mancomunado todo lo que es la parte minería, producción, pero también ambiental, con el fin de ir creando consenso y poder avanzar realmente, porque si no nos podemos encontrar con este tipo de situaciones que ustedes conocen, y a la larga un proyecto que partió con nosotros en esa época, el año 2015, estamos a 5 años, y estamos hablando del mismo tema, pero hoy día las condiciones económicas en el mundo han cambiado, las condiciones ambientales también, y también tenemos que entender que vamos a tener cada día más problemas en la
exportación justamente de nuestros concentrados que son sucios. Entonces, eso nos lleva obligadamente a decir, claro, como fracaso no, pero creo que fue una experiencia que tenemos que tomar con el fin de avanzar entre todos juntos hacia el futuro. Muchas gracias, senador. Interesante lección para tomar en cuenta para esta etapa y la actual conversación. Me gustaría volver con el senador Letelier para preguntarle acerca de una paradoja. Existe una crítica hacia el Chile, país minero, respecto de que no agrega valor a su producción de cobre. Y por otro lado también una imagen de la industria, en parte asociada a las condiciones de refinería, de que es contaminante y tiene impactos negativos en las comunidades vecinas. ¿Cómo considera usted que es posible enfrentar esta paradoja? A ver, yo creo que es cierto de que en el mundo, no solo en Chile, la imagen que hay de la minería es que la minería contamina, que hay chimeneas que emiten de diferentes formas la atmósfera productos no deseables. Y yo creo que eso se instaló hace muchas décadas. Yo creo que ese es un dato. Y fenómenos como zonas de sacrificio, ventanas, no ayudan lo más mínimo a esa imagen, que es una imagen que está muy instalada por un lado. Y yo creo que la gran mayoría de la población, me refiero en Chile, y creo que en el mundo también, no hay conocimiento de que hay una forma de producción sin ese nivel de emisiones, sin los impactos ambientales adversos, y al contrario, de que hoy más que nunca, y probablemente en Chile más que en cualquier otro lado, existe la posibilidad de comenzar a fundir y refinar cobre con probablemente el menor impacto en lo que es emisión de carbono del planeta, pensando en lo que viene en fuente energética con el hidrógeno verde, pensando en lo que es el cambio de tecnologías a futuro, y creo que ahí hay un problema de cómo explicamos los cambios tecnológicos que han habido, porque tenemos una mochila muy grande por un lado. Y por otro, yo creo que esto de no agregar valor en el cobre, quizás estoy siendo muy duro, pero desde que se nacionalizó el cobre en Chile primero, y donde hubo un proceso de armar una empresa, la principal empresa minera del mundo, como es Codelco, se concentró la cultura nacional en producir concentrado y no dedicarnos a la cadena de valor. Hay muchos ejemplos de esto. Probablemente somos de los países que más consume maquinaria minera, o de los países que más maquinaria minera consume, y me pregunto cuál de las partes o piezas de maquinaria minera se producen en Chile. Por poner un ejemplo muy pequeño, ni de neumáticos, ni de partes y piezas, como podrían ser, ¿para qué hablar de otros elementos de la cadena de valor, como es las fundiciones y el refinamiento? Yo creo que aquí ha habido un problema de que esta actividad de las fundiciones y refinería, al estar muy asociado a las empresas que producen el cobre, ha sido un problema, porque es evidente que es una parte de la cadena de valor que es muy atractiva si uno lo ve en frío como cualquier negocio, pero en términos de comparación con la producción de concentrado es un negocio, entre comillas, menor. Y yo creo que el desacoplar estas dos realidades fundamentales, el acoplamiento ha sido una dificultad, y creo que se ha agregado a eso de que, como lo mencionó Iván, en Chile durante mucho tiempo ha predominado una mirada de una economía extractivista, acentuado en todos los recursos naturales, no solo los mineros, también los pesqueros, forestales, etcétera, y por tanto está muy instalada una cultura extractivista que no tiende a agregar valor. Y creo que lo atractivo de la presentación de Iván es precisamente cómo hacemos esa inflexión, porque está en el interés estratégico del país, está en el interés estratégico de territorios, y diría, está en el interés estratégico
del planeta donde un producto básico como el cobre y otros minerales se puede producir con menos emisiones que dañen al medio ambiente. Muchas gracias, senador. Ahora me gustaría dirigirme a Iván. Voy a empezar a intercalar algunas preguntas del público. La primera es de Sergio Jarpa, de Voces Mineras, quien pregunta que, dada su alta inversión y baja rentabilidad, ¿quién financiaría una nueva fundición y refinería en Chile? También es una pregunta cercana a otras que hemos recibido de que si es un buen negocio por qué no se ha hecho este negocio en Chile. Bien, a ver, lo más directo. Efectivamente, son inversiones altas, pero no mucho más altas que negocios importantes. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares, con una rentabilidad, tal como veíamos, repito, más baja que las inversiones mineras, pero que encuentran atractivo hoy día grandes negocios con tasas de retorno a 7-6% con el costo del capital que hay hoy día y que se proyecta para los próximos años, en la medida que haya, primero, abastecimiento concentrado garantizado, segundo, una coordinación de todos los actores relevantes, tercero, una selección de operadores internacionales de excelencia. Creemos que no es que sea trivial, pero es un proceso bastante factible para atraer inversionistas a un negocio a largo plazo en Chile, con todas las ventajas de localización, de transporte y con las ventajas que ya se señalaban de emisión de carbonos menores, impacto positivo sobre el calentamiento, etc. Creemos que es viable, absolutamente. Y segundo, el tema de por qué no se ha construido, yo creo que, o por qué no se ha operado, creo que hay muchos factores, todos los cuales, ya se ha dicho, son existentes, son verdaderos, pero creo que hoy día estamos en un punto de inflexión a nivel planetario, a nivel regional, a nivel local, y lo que está claro es que la realidad, el mundo nos ha sorprendido con cosas que no pensábamos. Un año atrás se hubiera dicho, oye, vamos a estar encerrados meses en la casa y vamos a estar haciendo teletrabajo, todos hubieran pensado tan loco. Hoy día enfrentamos una realidad en la cual el tema de calentamiento, descarbonización, que, repito, hace poquito tiempo atrás eran temas hippies, hoy día son temas que dan vuelta a decisiones de empresas. Hoy día, por ejemplo, Codelco mismo anunciaba su política ambiental y de reducción importante en la huella de carbono. Entonces, en ese sentido, creo que juntando todas las piezas del puzzle, que antes estaban separadas, antes el tema ambiental estaba por un lado, el tema energético estaba por otro, las decisiones de inversión con TIR bien concentrado, bien reducido en términos de sus definiciones. Hoy día estamos hablando de un mundo mucho más integrado, en la cual las variables críticas, y ahí están las ventajas potentes que tiene Chile hoy día en términos ambientales, en términos energéticos renovables. ¿Para qué vamos a hablar de la eventualidad del hidrógeno, que también podría ser un factor relevante? Entonces, en ese sentido, localización, energía limpia disponible y con una historia metalúrgica a cuestas, con una gran cantidad de expertos. No es que no conozcamos cómo se hace eso, tenemos que mejorar sin duda y tenemos que convertir eso en un foco del negocio. Cuando se habla de que no es rentable, hoy día tenemos que la industria minera en Chile está en el tercer cuartil de costo, y no por eso vamos a dejar de producir minería. Que los chinos tengan la fundición en primer cuartil de costo, fantástico. Nosotros creemos que podemos tener fundiciones competitivas, probablemente no al primer cuartil de costo, pero no importa. Pero estamos generando valor que, como decía Ben Jones, estamos haciendo que el grueso del valor quede en Chile. Y eso es muy relevante, muy importante a la hora de una minería sustentable querida por el país. Acá la minería claramente tiene mala prensa, tiene mala imagen, y para efectos de Chile eso es doblemente perjudicial. Como consumidores necesitamos de la minería, necesitamos del cobre, pero además como productores vivimos del cobre. Por lo tanto, cualquier situación en la cual se vea afectada la licencia social para operar es un desastre para nosotros doblemente como país. Y
por eso creemos que vincular hoy día de manera creativa distinta los elementos es muy posible y muy necesario. Gracias, Iván. Para ti mismo, el mismo Sergio Jarpa tiene otra pregunta que es la siguiente. China tiende a ser autosuficiente en el consumo de cátodos y Japón exporta 500.000 toneladas de cátodos por año. ¿Cuál crees tú que sería el mercado potencial para los cátodos producidos en Chile? Bueno, es una pregunta también que tiene complejidad, que hay que analizarla más en profundidad, pero lo que uno se plantea, a ver, si Chile hubiera seguido creciendo a nivel de lo que estaba creciendo su producción de concentrado, ¿qué hubiera pasado? También Ben Jones señalaba ahí que el tema de la competitividad de las fundiciones tiene que ver con tamaño y tiene que ver con antigüedad, o eso lo señalaba Eric. Entonces, claramente acá no hay nada obvio. Claramente a China y a los productores de China y a cualquier competidor, lo único que quieren es que no exista otro competidor. Si eso está clarísimo. Por lo tanto, no es que, ya, mira, ¿sabe qué más? Tal o cual competidor nos pone mala cara, así que no producimos esto. Con ese argumento, claramente cerramos todas las fundiciones, porque van a estar mucho más contentos y felices los chinos y los japoneses que en la disputa, y los europeos, que en la disputa comercial, por donde colocan fundiciones, si Chile desaparece del mercado, fantástico. No es fácil, acá no hay nada fácil. Producir hoy día minería con presión de costos creciente, con restricciones ambientales crecientes, con un tema social y licencia social cada día más difícil, no es fácil. Y los esfuerzos, y todos los analistas, todos los que piensan en el mediano y largo plazo, dicen que tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Y eso también se aplica acá. O sea, si nosotros partimos de la base que no nos van a dejar producir más valor, listo, seguimos ahí forever produciendo concentrado. Y listo. Pero eso claramente, desde el punto de vista del país, es hipotecar nuestro futuro. Las cifras muestran, por ejemplo, que no se trata de la típica situación, oye, produzcamos alambrón y cátodo y punto. Es una decisión global, integral, de cómo nosotros somos capaces de hacer de nuestra minería algo que genere más valor en distintas líneas. Australia produce 3 veces más minería que Chile y exporta en bienes y servicios y equipo 15 veces más que Chile. Entonces, acá tenemos que buscar, y cada negocio, ese esfuerzo es competencia, y tenemos que ser productores baratos, y bajar costos, y mejorar productividad. Es la única manera, es competir. Acá el tema de quedarnos nichos en los cuales, por recursos naturales, no tenemos competencia nunca más, eso no existe. Acá tenemos que meternos en el mundo de la productividad y de la competencia con terceros. Gracias, Iván. Tengo la siguiente pregunta para el senador García Huidobro. ¿Por qué una nueva fundición en vez de potenciar las que ya existen? Del señor Juan Piercy. Por una razón muy sencilla, porque las actuales son chatarras prácticamente que han sido de alguna manera remodeladas. Entonces, es resucitar de alguna manera un muerto, porque las tecnologías hoy día están cambiando. Cuando hablábamos, cuando Iván está hablando hoy día de la posibilidad de una fundición de 1.500 millones de dólares, hace 5 años atrás ni siquiera sabíamos cuánto podía costar esa fundición. Es decir, estamos hablando de situaciones muy distintas. Es decir, la revolución tecnológica hoy día que tenemos es tremenda. Y por otro lado, creo que el hecho de no tener esa nueva fundición nos va a condenar a lo que Iván decía. Es decir, nosotros no podemos seguir siendo un exportador solamente de concentrado. Y sobre todo que a medida que baja la ley y aumenta la situación de mayor arsénico y elementos que son más complejos para la exportación, tenemos que mirar también qué va a pasar
en los próximos años respecto a la posibilidad real de poder estar exportando esos concentrados, a diferencia de que los podríamos estar tratando en Chile. Es por eso que creo que es fundamental tener una nueva fundición. Y para eso yo comparto que hay un tema comunicacional fundamental. Hay que mostrar realmente lo que es nuestra minería. Yo creo que en eso no hemos sido lo suficientemente capaces de enseñarle al país ese valor. Que nosotros tenemos regiones que dependen de la minería. Si yo me imagino Antofagasta, la región de O'Higgins, sin Codelco, sin la minería privada, sería muy distinto a lo que hoy día existe. Pero eso da la impresión de que hemos cometido todo un error, tanto como Estado, como Parlamento, pero también como empresas y también como instituciones que representan también a la minería o centros de estudio, en que no hemos estado a la altura. Y por lo tanto, hoy día criticar a la minería es mucho más valioso respecto a las redes sociales o la comunicacional que estar hablando de las ventajas de la minería. Hoy día vende más la crítica que las cosas positivas. Y eso es producto de la realidad que estamos viviendo, no solamente en Chile, en el mundo entero. Entonces, yo creo que es una oportunidad histórica que tenemos. Si nosotros no somos capaces de ponernos a la altura de poder tener fundición y refinería a lo que el mundo y el mercado futuro va a exigir. Y también comparto plenamente lo que ha dicho Iván. Es decir, si nosotros no agregamos valor, entendiendo que estamos lejos de los mercados, y eso nos afecta, por lo tanto tenemos que ser más competitivos, pero también trabajar fuertemente en mostrar que la minería puede ir a una minería verde, con hidrógeno verde, con utilización de todas las posibilidades que tenemos de energías renovables, como de la solar, como la eólica, como las que en el fondo el mundo hoy día está exigiendo y que es necesario que así sean. Por lo tanto, creo que estamos en una oportunidad histórica que no podemos dejar. Por otro lado, y no quiero dejar pasar esta oportunidad de decirles que también en el proyecto de ley de glaciales que se ha presentado, de alguna manera se está trabajando para entender que tenemos que trabajar coordinadamente el tema del agua, pero también entender que se dice que la minería está afectando los glaciales. No es así. Aquí hay un cambio climático que está derritiendo nuestros glaciales. Y no es responsabilidad solamente de la minería, es responsabilidad del aumento de la temperatura en el mundo. Es decir, pero hay temas comunicacionales que tienen la obligación de ser abordados también por nuestro sector minero y también por nuestra sociedad y por el Estado, porque nosotros dependemos fundamentalmente y nuestra liderazgo en minería, ser el mayor productor del mundo y a la vez tener las mayores reservas, creo que es de una irresponsabilidad no asumir esto como un todo, sino que tenemos que coordinarnos fuertemente en proyectos como tener una o más refinerías ambientalmente viables y competitivas. Gracias, senador García Huidobro. Senador Letelier, la última pregunta de este seminario para usted. ¿Cuál es el rol que cree que debe asumir el Estado digamos, en esta conversación o en esta posible iniciativa? Yo creo que el Estado primero tiene que entender de que aquí hay un interés nacional. La mirada de que esto lo resuelve solo el mercado creo que es un error. Estas visiones excesivamente neoliberales de pensar que los gobiernos están para cumplir un rol subsidiario es un tremendo error, más aún por la ubicación del mundo en que estamos, el mundo que viene. El Estado tiene que incidir en cambios o en decisiones estratégicas. Y creo que el Estado chileno, no un gobierno, tiene que ser una política pública, debe incidir en esto. Y yo quiero dar solo un ejemplo, porque lo hemos estado trabajando entre algunos, estamos a punto de presentar un proyecto que tiene que ver con cómo el Estado debe tener una política pública para generar una de las condiciones de las que hablaba Iván, que es
¿cómo aseguramos que se le asegura a cualquier inversionista en Chile de que va a tener el primer derecho a acceder a los concentrados al mismo precio de mercado? Es decir, ¿cómo logramos que un recurso natural que está en el subsuelo, que se entrega en concesión para su explotación, tenga como primer destinatario, como concentrado, a una refinería o a refinerías instaladas y fundiciones instaladas en nuestro país? Es decir, necesitamos que el Estado tome una actitud proactiva para generar las condiciones para que estas inversiones se realicen. Yo creo que hoy más que nunca hay una mayor conciencia de que no se puede dejar esto al mercado solamente. Dos, que hay ventajas comparativas que son fundamentales por la capacidad de producción de energía más limpia. En tercer término, porque la industria del cobre va a tener limitaciones por los elementos ambientales y por tanto el transporte de concentrado va a ser un tema de barrera para nuestras exportaciones. Este concepto del cobre verde es un requisito para el desarrollo de la industria a futuro, que para eso necesitamos que el Estado asuma una actitud, que entiende que esto no es de Codelco, esto es generar las condiciones para que en el mercado haya inversionistas, y en eso varios de nosotros estamos ya con un proyecto de ley para tratar de establecer que la primera opción de comercialización de concentrado en igualdad de condiciones de mercado, debe ser destinado a compradores situados dentro del país, de forma tal que fomentemos este encadenamiento de valor que es tan fundamental. Y en esto quiero valorar y quiero plantearlo como mi última palabra, agradecerle a CESCO lo que ha hecho para visibilizar lo que es la importancia de la minería para el país. La minería, por estar metido en las cordilleras, por estar metido en lugares quizás no tan habitados, no siempre hay una conciencia nacional de su importancia para el desarrollo, y creo que CESCO con este tipo de iniciativas nos ayuda a recordar que Chile, por sobre todo, es un país minero. Muchas gracias, senador Juan Pablo Letelier. Gracias también al senador Alejandro García Huidobro, a Eric Heinrich y a Ben Jones de CRU, a el subsecretario de Minería Iván Teoquelaz y a Iván. Gracias también por el reconocimiento a nuestro esfuerzo por abrir una conversación sobre el futuro de nuestro Chile, país minero. Esa es parte de nuestro propósito. Así que estamos muy contentos de haber podido reunirlos a todos hoy para abrir esta conversación en torno a una nueva capacidad de fundición para Chile. Estamos justo en la hora, son las 11:20, así es que llegó el momento de ir cerrando. Gracias también a todos los que siguieron esta transmisión. Recibimos más de 24 preguntas y la verdad es que no nos alcanzó el tiempo para poder planteárselas a nuestros panelistas. Esperamos que haya una segunda oportunidad y que nos sigan acompañando. Muchas gracias y hasta la próxima.